Hola chicos, soy su profesora Gomar. Bienvenidos a este primer video de una serie de estos en los cuales vamos a estar aprendiendo a manejar problemas prácticos sobre campo magnético. El campo magnético corresponde al cuarto tema de su materia de electricidad y magnetismo. Comenzaremos trabajando un primer problema que está relacionado con el subtema de interacción magnética. Comencemos recordando las distintas formas en que un campo magnético puede interactuar. Un campo magnético puede interactuar con una partícula mientras que ésta se encuentra en movimiento. Si la partícula se encuentra inmóvil, no hay interacción con el campo magnético y la partícula puede estar cargada positiva o negativamente. También un campo magnético puede interactuar con otro campo magnético, como sucede en los casos de dos imanes permanentes. Han de recordar que un imán permanente se divide en dos polos, a uno llamado polo norte, el cual posee una carga positiva, y el polo sur, el cual contiene cargas negativas. Es por ello que siempre se cumple que los polos iguales se repelen y los polos diferentes se atraen. Otra forma como un campo magnético interactúa es con un material conductor, el cual puede no estar conduciendo corriente o estarlo haciendo. Un ejemplo en el cual interactúa con un campo magnético con un material conductor que no conduce corriente es el imán de un refrigerador. Vamos a comenzar revisando el enunciado del problema que vamos a resolver en este capítulo. Dice, un haz de protones con carga de 1.63 por 10 a la menos 19 coulomb se mueve a 3.03 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme con magnitud de 2 Tesla dirigidos a lo largo del eje Z positivo. Esto quiere decir que el vector del campo magnético va a estar sobre el eje Z positivo. Luego dice, la velocidad de cada protón se encuentra en un plano XZ con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z positivo. Esto quiere decir que el ángulo entre el vector de campo magnético y el vector de velocidad va a ser de 30 grados y que el vector de velocidad va a estar sobre el plano XZ. Y finalmente nos pide que calculemos la fuerza con la que el campo magnético está atrayendo al protón. Vamos a comenzar revisando o enlistando los datos del problema. Dice que tenemos una carga de 1.63 por 10 a la 19 menos 19 coulomb y que la velocidad del protón es de 3.03 por 10 a la 5 metros por segundo y que el campo magnético tiene una magnitud de 2 Tesla y que la dirección del campo está en el Z positivo y que la dirección de la velocidad en el plano XZ y que el ángulo entre el vector y el campo es de 30 grados. Una vez que tenemos los datos, lo que sigue es construir el diagrama en el cual nos vamos a basar para resolver el problema. En algunos casos no son necesarios los diagramas, pero en los casos necesarios se deben de construir. Ok, aquí tenemos que usamos la herramienta de GeoGebra para realizar nuestro diagrama de forma digital. En esta tenemos 3 ejes en el cual tengo en rojo el eje X, en verde el eje Y en azul el eje Z. Y dice que el campo magnético se encuentra en la dirección Z positivo. Por ello, el campo magnético se pone sobre el eje Z positivo. Luego dice que la dirección de la velocidad se encuentra en el plano XZ. Entonces, el vector de la velocidad se encuentra en el plano XZ y que el ángulo entre estos dos vectores
es de 30 grados. Como podemos ver, aquí ya está mi diagrama construido. Sin embargo, gracias a la facilidad de manejar GeoGebra, podemos modificar nuestro plano de tal forma que sea más vistoso para nuestros ojos. Es por eso que yo modifiqué mi plano, moví mi plano para ver el diagrama que realicé de una manera más visual. Y aquí tengo yo mi diagrama concluido. Una vez que ya tengo los datos del problema, así como también ya cuento con el diagrama, ahora sí podemos comenzar a hacer el análisis de este. Bueno, primero comenzamos con el hecho de que la fuerza magnética de un campo que ejerce sobre una partícula se define matemáticamente como el producto vectorial de la multiplicación de la carga por el vector velocidad por el vector de campo magnético. Esto expresado en notación vectorial. Así que aquí tenemos un producto vectorial. Como vemos, se trata de un producto cruz, por lo que la dirección de la fuerza debe estar en dirección perpendicular al plano formado. Sin embargo, el problema pregunta ¿cuál es la fuerza? Es decir, nos pide la magnitud de la fuerza resultante y no la dirección. Ok, según la definición de producto vectorial, tenemos que para determinar la magnitud de un producto cruz se tiene la siguiente relación matemática, donde la fuerza es igual a la carga por la velocidad o la componente de la velocidad perpendicular al campo magnético. También la podemos igualar o definir como la carga por la magnitud absoluta de la velocidad, por la magnitud absoluta del campo magnético, por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. Aquí tenemos que la multiplicación se da de V hacia B. Si aplicamos la regla de la mano derecha o la regla de las manecillas de reloj, tendríamos que la dirección de la fuerza va a estar hacia el eje Y negativo. La magnitud de B y la magnitud de V deben de ser absolutas para que la dirección del campo no se vea afectada o para que la fuerza aplicada de atracción o repulsión no se vea influenciada por la dirección del vector campo y la dirección del vector velocidad, dado que las direcciones no me afecta si el campo magnético atrae o repele la carga. Una vez que yo ya cuento con los datos y el diagrama y realicé el análisis, puedo establecer el método de solución, en el cual, como se nos pide la magnitud y conocemos la magnitud del campo magnético y la magnitud de la velocidad, así como también el ángulo que hay entre los vectores de velocidad y campo magnético, basta con sustituir en la relación matemática que veíamos en el análisis, que relaciona a la fuerza ejercida sobre la partícula, que relaciona a la carga de la partícula, la magnitud de la velocidad en absoluta, la magnitud del campo magnético en absoluto, por el seno del ángulo entre los dos vectores. Ahora sí estamos en posibilidad de realizar el cálculo al momento de sustituir la ecuación. Observamos que tenemos en el análisis dimensional que el coulomb de la carga se me elimina con el coulomb de la definición de Tesla, que el metro sobre segundo se me elimina con el metro sobre segundo de la definición de Tesla, de modo que la fuerza me va a quedar expresada en Newton, de tal forma que mi fuerza final resultante es de 4.8 por 10 a la menos 14 Newton. Un problema no se
termina hasta que se concluye. Por lo tanto, si concluimos con este problema, estaríamos diciendo que la fuerza que el campo magnético genera sobre el protón es de 4.8 por 10 a la menos 14 newton. Muchas gracias. Este sería el problema que corresponde a este primer video, en donde estamos aprendiendo con ingenio, y los estaría viendo en un segundo video que estaríamos relacionando ahora una partícula con carga negativa, cómo va a estar esta relacionada, o cómo se va a estar influyendo el campo magnético sobre una partícula negativa y que además parte de reposo. Entonces los espero en un segundo video. Nos vemos, hasta la próxima.